Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa en esta hermosa tarde, mañana o noche, depende de la hora que tú vayas a ver el video. Estamos más que agradecidos con el Eterno. Y te dejo con esta palabra. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir con un amigo, que creo en el Señor que será de gran edificación para tu casa, para tu amigo y para cada creyente. Amén. Y aquí tenemos una breve invitada que honro su vida, que verdaderamente admiro mucho. Amén. Dios te bendiga, Kimberly. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Amén, amén. Estamos bien, gracias a Dios. Soy de Dios. Amén. Bueno, y antes de todo, estaremos tratando varios puntos aquí, pero estaremos leyendo una porción de la palabra en esta hora antes de empezar con esta breve entrevista. Amén. Estaremos leyendo en San Mateo 25, verso 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Su palabra dicen así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Padre, gracias por tu palabra, Dios amado. Tu palabra son vida, Señor. Son lámparas, Padre amado, que nos alujan cada día a nuestro caminar. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y acá le estaremos haciendo una breve pregunta. Acá nuestra compañera, amiga y hermana Kimberly. Amén. Y no olvide compartir con su amigo. Amada, cuénteme cómo usted se siente en el día de hoy, cómo usted se siente al estar aquí al conjunto conmigo sentado, y que vamos a tratar algunos temas específicos que será de gran edificación para el pueblo. Amén, nosotros nos sentimos bien, más que agradecidos con Dios, ¿verdad? Por la oportunidad y ver que Dios nos tiene aquí, por algo nos tiene aquí. Yo espero que sea para bendición, para bendecir vidas, edificar. Amén. Amén. Amada, la primera pregunta. Antes de tú, ¿cómo Dios trató contigo para tú estar en el Evangelio hoy en día? Bueno, si usted supiera que yo no necesité que me hicieran el llamado. Dios trabajó conmigo. Vamos a poner un tiempo de aproximadamente 8 años, porque antes de eso no recuerdo muy bien, que yo visitaba la iglesia con mi papá, iba a la iglesia con un vecino y así fue la cosa, porque ni siquiera es que en mi núcleo familiar, dentro de mi casa, hubiese alguien que estuviera en el Evangelio. Mientras yo iba a la iglesia con mi papá, yo veía a la gente predicando y yo decía, yo quiero ser pastora, que ahora no recibo ese manto, amén. Pero sí, quiero ser pastora y predicadora, y la cosa iba por ahí. Cuando llegué a la altura de 12 años, iba mucho a un culto que se hacía los viernes de adolescentes, y recuerdo como hoy, 21 de mayo creo, del 2017, ahí fue que acepté a Cristo a la altura de 12 años. Nadie tuvo que hacerme el llamado. Salí de mi casa y dije, hoy yo me voy a convertir. Me dijeron, ¿segura? Sí, hoy me voy a convertir. No va a durar una semana, me dijeron. Y aquí estamos, 9 años, para la gloria de Dios. La gloria sea para Dios. Y algo que podemos ver, amada, que sabe que cada quien cuando viene en el Evangelio siempre tiene como alguien de inspiración. Sabe de que hasta yo en un momento, yo siempre veía a la gente predicar, veía a los demonios manifestarse, y yo decía, wow, verdaderamente yo quiero ser como él cuando yo me convierta. Y yo estaba declarando esa palabra, pero un día Dios le plació llamarme y hoy nos tiene aquí. Amén. Amada, entendemos de que estamos sirviéndole al Señor, pero cada siervo de Dios y sierva de Dios siempre tiene un tropiezo, una decaída. Amén. Que si no persevera, lamentablemente puede retroceder. En estos tiempos que tú has tenido en el Evangelio, tú no has tenido momentos que has tropezado o que has caído en tentación. Bueno, eso es algo constante, desde que a veces uno dice, bueno, o no doy para eso. Incluso a veces tu peor enemigo es tu mente. Cuando tú dices, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero yo puedo decir que una de las cosas más fuertes que pasaron fue como que cuando yo caí en embarazo a la altura de 15 años, fue un poquito difícil mientras yo estaba en el Evangelio, sobrevivir, porque ya se trataba de sobrevivir en el Evangelio, tratar de mantener una relación con Dios fue un poquito difícil. Literalmente yo puedo afirmar que yo lo volví difícil, porque si bien es cierto, sabemos que Dios siempre está dispuesto. Amén. Ok, vemos bien que caíste en tentación, ¿sabes? Pero no juzgamos, porque cada hombre de Dios y cada sierva de Dios siempre tiene un tropiezo. Ahora bien, no es como tú caigas, sino como tú te levantes nuevamente. Y cómo nosotros perseveremos en la fe para que el Señor nos pueda levantar en esa ocasión. Ahora bien, en ese momento que tú caíste en tentación y que se dio la altura del embarazo, hubieron personas en la congregación que te
sacaron un régimen, ya como que te querían expulsar de la iglesia? Expulsarme de la iglesia no, porque como que intencionalmente, digamos, porque no podemos hablar según lo que no sabemos, la gente sí puso su piedrita sin querer y yo dije, bueno, ya yo no me voy a congregar. Sí, yo soy cristiana, pero yo para la iglesia no voy. Porque sí habían miradas y las miradas no eran como tan importantes en ese caso, porque el pastor siempre estuvo ahí y gente muy cercana que podría mencionar, pero quizá no. Pero había gente que sí, como los comentarios aumentan lo que viene siendo como vergüenza, digamos. Entonces uno dice, no, pues yo no voy, no vuelvo, pero sí traté de no apartarme realmente de Dios, aunque no me quería congregar. Wow. Y en ese momento que se te dio esa caída, en un momento tú dijiste, bueno, no me congrego, Dios te suelto y hasta aquí llegué. Sí, no, ya, yo dije, no, aquí acabó, Dios mío, yo te amo mucho, ¿verdad? Yo adoro aquí desde mi casa, no creí que yo hubiese podido levantarme, pero como yo dije anoche en un mensaje, hay cosas que Dios permite para que tú sepas que fue Él que te sacó de ahí. Entonces, de verdad fue Él que me sacó de ahí. Yo estaba renuente que yo para la iglesia no volvía. Yo sí era cristiana, pero en mi casa. Ok, ahora cuéntanos un poco de esta historia, de cómo tú llegas a caer en pecado en esa ocasión y como aproximadamente como a los cuántos años alrededor caíste en tentación. Bueno, lo del embarazo se dio a los 15 años. 15 años, ahora mismo tengo 21, el niño tiene 5. Gracias a Dios, una bendición, pero hay que tener la cabeza fría cuando pasa eso. Y tú dirías como que cabeza fría, ya tú lo que tienes son 15 años. Pero hay cosas que te mantienen la mente ocupada y si tú no desocupas la mente, tú entiendes, está más fácil sobrellevar la situación. Cuando yo me caí, yo no me paré. Yo me quedé acostada ahí en el piso, tú sabes, hice de ese hueco un hogar, como quien dice. Yo estaba cómoda con el niño y con el cónyuge que yo tenía en el momento. Y yo sí sabía que quería ya después de un tiempo, digamos cuando el niño tenía ya alrededor de 1 año y pico, yo veía que sí, que Dios seguía manifestándose y como ya tú tienes el llamado, tú siéntela porque el llamado como que te atrae. Tú dices, no, yo no puedo quedarme aquí, yo tengo que hacer algo con mi vida. Sí, yo puedo decirte que me tomó años levantarme de ahí. Te estoy diciendo que cuando el niño tenía 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, todavía yo no estaba donde Dios quería que yo estuviera de verdad. Lo que yo podía hacer por yo quedarme ahí, mi amor, porque yo pudiera levantarme cuando yo supe que yo estaba mal, porque a veces tú estás mal y tú no estás consciente. Tú sabes que tú estás mal, pero tú no dices, no, tú sabes. Pero sí, nos levantamos, gracias a Dios. Pero mira, hay algo. Podemos ver que la Biblia dice, bienaventurado aquel que cae y se levanta. Nos da a entender de que caemos, sí, pero es difícil volvernos a levantar. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Que es difícil volvernos a levantar. No es fácil. Y no es cualquiera que dura cierto tiempo sin poder sentir a Dios, sin poder sentir su presencia. Y dice, wow, verdaderamente que no es fácil. Incluso muchas personas caen en esa tentación y ya ahí mismo desde ese día se dan declarado que ya no son cristianos. Sueltan la toalla y se van. Ahora queda destacar que los dones son irrevocables, que donde hay un culto de fuego, nosotros podemos volver a sentir su presencia y Dios nos vuelve a llamar para que nosotros volvamos al arrepentimiento y Él pueda restaurarlo. Ahora bien, guerrera, ¿qué tiempo tú te tomaste para que Dios te restaurara? Bueno, varón, 2022 yo me mudé sola. Tú sabes que mientras yo estuviera viviendo, me mudé sola. Tomó tiempo todavía porque ya yo te digo que ya tú te acomodas en ese estilo de vida, en esa manera de vivir, pero me quedé como que si seguimos estudiando, o sea, eso no lo paramos. Académicamente estábamos bien, que parecía, y todo el mundo decía, no, que muchacha es buena, y la muchacha es buena, pero tú te quedas pensando y tú dices, no, pues yo tengo un llamado que no estoy respondiendo. ¿Entiendes? Entonces, digamos que 2020, finales del 24, a finales del 24 yo dije, no, tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Me estaba congregando ya después del 2022, sí, me estaba congregando ya constantemente, pero no le había dado el carácter que tenía que darle ya, porque ya era que yo tenía que levantarme sí o sí y demostrarle al diablo y a sus demonios que yo me levanté en el nombre de Jesús. Podemos ver aquí que ciertamente que el que persevera triunfa.
¿sabes? Y Dios puede lograr a restaurarlo. Ahora, amada, cuando Dios te restauró, ¿qué experiencia tú tuviste, digamos en sueño, un éxtasis o una visión que tú hayas visto que tú digas, wow, verdaderamente que ni yo mismo estoy sorprendida que Dios me restaura y mira las cosas maravillosas que Él me está mostrando? Bueno, yo recibía, Dios me llegó a hablar y me pidió una sola cosa y fue fidelidad. Chocó porque yo digo, pues yo estoy bien, pero tú sabes que hay algo, siempre hay algo que tú tienes que mejorar porque es algo que donde ya tú estás acostumbrado, tú vas saliendo de a poco. Y Dios me pidió fidelidad varias veces y yo tengo que analizarlo. Sí, sí, Señor, sí. Un mes, tiempo de que sí, fidelidad, pero después, y Kimberly, fidelidad. Después de eso, ya yo antes sí había soñado, pero empecé a ver que ya yo no soñaba como soñaba antes, sino que los sueños se iban aumentando. Y yo dije, sí, tengo que ponerle carácter al asunto. Ya estaba un poquito más fuerte, ya eran cosas que yo soñaba hoy y quizá a la semana y yo me quedaba como que, ay, Jesús. Y ha ido progresando, o sea, mientras pasa el tiempo viene siendo un poquito más, ¿sabe? Un poquito, pero la gloria de Dios, eso es de Dios. Ok, amada, otro punto. Vemos de que en un cierto tiempo tú caes, Dios te restaura, te levanta. Ahora bien, el enemigo no duerme. Otra ocasión el enemigo ha vuelto a tentarte para que tú vuelvas a caer nuevamente. Sí, porque la tentación está. La tentación está, pero ya después de que tú caíste en una, es bueno que tú sepas que tú ya tú conoces la ruta. Exacto. Dios te dice, vamos por la derecha, y el diablo te dice, vamos por la izquierda, y tú sabrás que tú sabes que decides, pero tú sabes que si te vas por la izquierda es difícil tú volver a recorrer al llamado. Entonces tú detienes lo que Dios quiere hacer por un buen tiempo, hasta que tú te des cuenta, y si no te das cuenta, sabrá Dios qué pasa, ¿verdad? Pero ya tú tienes como que el conocimiento, y tú dices, pues no, está difícil, ¿verdad? Pero gracias a Dios la experiencia sirvió de algo, y si las tentaciones están, pero uno decide no responder a ellas. Y como dice un dicho, que de los errores se aprende. Ahora bien, el que no aprende de los errores es porque tiene problemas. Porque si tú caíste por allí y nuevamente vuelves a ese camino, podemos decir que tú eres masoquista. ¿Me entiendes? Porque la Biblia dice, wow, se me olvidó el verso bíblico. Creo que la Biblia dice que, no me acuerdo dónde se registra, en qué área, pero sí dice como que resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros, dando a entender que si nosotros resistimos a la tentación tendrá que huir de nosotros por la causa de que pudimos resistir a ella. Otra pregunta, amada, que te quería hacer. Todo este tiempo que la gloria sea para el Señor, tú has estado en los caminos del Señor, caíste, levantaste, el Señor te restauró. Vemos bien de que la gloria sea para Él, el Señor te ha estado usando, te está abriendo puertas y está haciendo muchas cosas maravillosas a través de ti. Ahora bien, ¿cómo tú te has sentido en esos momentos de que tú has ido a una ocasión que el Señor te abre una puerta y el Señor te usa grandemente, luego que tú llegas a tu casa, ¿cómo tú te sientes? El sentimiento más profundo ahora mismo es el agradecimiento. Porque cuando tú miras atrás, tú dices, mira de dónde Dios me sacó. Ay, mi madre, ¿tú entiendes? Entonces, es el sentimiento más profundo es el agradecimiento. Amamos a Dios, pero cuando tú ves de dónde Dios te saca, tú dices, de lo que Dios me libró fue de mucho. O sea, no te estoy hablando solamente de eso, te estoy hablando de cosas que yo pude haber arrastrado desde que nací y de que ve que ahora Dios me está transformando y usándome para cosas así. Es mucho lo que se le agradece a Dios. Uno llega a la casa y cuando uno ora, lo primero que tú tienes que decirle a Dios es gracias y sonreír, porque es terrible donde Dios sacó a uno. Es así, y tenemos que ser agradecidos con el Señor por donde del hoyo que Él nos saca, porque vemos bien que Él nos saca de ese hoyo, pero el enemigo no puede sacarnos. Si lo único que Él hace es meternos más profundo para que nosotros podamos perdernos y no alcanzar la salvación ni la vida eterna. Porque el enemigo viene a hurtar, matar y hacer cuantas cosas que no son de agrado al espíritu, sino son de agrado a la carne. Pero más bien vemos de que de nada nos vale. La Biblia dice que de qué le vale al hombre ganarse todo y perder su alma. Fin y al cabo, todo lo que tú tengas en esta tierra se va a quedar, pero la salvación de tu alma se va a ir en un instante sin tú darte cuenta. Amada, otra pregunta que quería hacerte. Vemos que
tiene un hijo hoy en día, la gloria sea para el Señor. ¿Sabes? Hubieron muchas personas que antes tal vez te juzgaban porque no estaban en tu lugar. Entendemos de que tú caíste, pero te levantaste. Ahora bien, ven a tu hijo hoy en día. Ven que fue, digamos, que tienes a tu hijo hoy en día. Ahora bien, ¿qué te dicen por causa de eso que tiene tu hijo? Y ven que Dios te restauró y te está abriendo puertas y Él te está usando grandemente. Aquellas personas que antes te juzgaban, ¿qué hoy te dicen? No, si usted supiera que... Gloria. Si usted supiera que como que la gente de ese tiempo ya no es la gente que me rodea ahora, pero la gente que me rodea ahora sí se queda como que y la licen, de que la licen, ¿no? Y la profe, la mamá del niño, sí. Incluso una vez yo fui a la escuela por el niño y fue como que tu hermana, tu mamá, porque ¿sabes? No es mucha la diferencia de edad. No, que sí, que es mi mami, pero la profe, la gente entiende que porque eso pasó, pues ya tú te quedaste ahí. Y se ha normalizado mucho en el mundo, no es en el país, que cuando tú tienes un muchacho, como dicen, ya ahí tú te frisaste. Espiritualmente, académicamente, a nivel de preparación, en todo el sentido, ya ahí tú te estancas. Pero tú decides. Porque yo no sé dónde escuché, si lo leí, no sé, que como que había un caballo en un pozo, yo creo que tú lo has escuchado, y le echaban tierra, y en vez de que el caballo se asfixiara, él usaba la tierra para subir y salir del pozo. Entonces la gente tiene que entender que a veces los obstáculos no son para que tú te quedes ahí parado, es para que tú lo sobrepases y tú digas, Dios lo hizo. Entonces sí, la gente se ha quedado como que, y ella era más niño, y cómo, que no sabría explicarle cómo, yo nada más digo, eso es de Dios, sí es de Dios. Mire, y tocaste un punto aquí que me gustó, que sabe que puedo reflejarla así como la historia de Job, que fue un siervo que lo tenía todo, ¿sabe? Y Dios permitió que Satanás le quitara cuantas cosas. Pero si nos fijamos, Job dice en una ocasión, lo que tanto yo he temido ha venido sobre mí. Dando a entender que él lo temía eso, pero vino sobre él. Pero aún así él siguió siendo de siguió siéndole fiel a Dios, que nos va a entender que con todo o sin nada, él va a seguir alabando a Dios y nadie va a poder callar su boca. No importa la persona que venga, no importa la persona que te ataquen, hay que seguir siéndole fiel a Dios. Porque a veces los procesos duelen, pero a veces son necesarios. Porque a veces en el desierto el Señor forma una guerrera y forma un guerrero que hay dentro de ti, que todavía no ha salido a flote. Guerrera, la siguiente pregunta que te quería hacer es... Amén, gloria, santo. Alaba, gloria a Jesús. Dale like, dice Rodrigo. ¿Y cómo tú te sientes en estos tiempos? Nos sentimos bien, estamos bien. Nos sentimos bien, gracias a Dios, ¿no? Nosotros estamos como quien dice, todavía estamos mosca, porque sabemos que el diablo no se queda quieto, como tú dijiste, pero estamos bien, gracias a Dios, y esperamos seguir para adelante y seguir creciendo, porque lo que Dios quiere de uno es crecimiento. Dios no quiere que nadie se quede estancado, digamos. Estamos bien, gracias a Dios, eso es de Dios. Sí, porque la Biblia dice que el que ha puesto la mano en el arado, que no retorne la mirada hacia atrás. Si ya hoy en día tú pusiste la mano en el arado, no vuelvas a mirar hacia atrás, porque de nada te vale. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nadie te turbe y, como dice Pablo, que nadie te cause molestia. Ahora, guerrera, cuéntame una experiencia de que tú has llegado a un lugar y Dios te está usando y tú sientes como una atmósfera contraria a la que se está formando. ¿Qué experiencia has tenido en esa ocasión? Es muy común, lamentablemente, es muy común que llegamos a ambientes a lugares donde Dios va a hacer cosas grandes, donde se va a mover Dios de manera terrible, que sin milagro, que sin palabra de Dios a la vida del hombre directamente, no como que una predica, no, Dios te dice tal cosa así. Y cuando tú llegas al principio, a veces al principio o a mediados del culto, actividad, tú sientes la atmósfera un poquito pesada o fría, pero Dios lo hace. O sea, tú sabes que cuando es importante que tú sepas que cuando Dios te permite identificar, ver algo, sentir, percibir, es para que tú hagas algo, no para que tú te quedes viendo qué va a hacer mi hermano, qué va a hacer que va a adorar, qué va a hacer que subió antes. Es para que tú provoques un cambio en la atmósfera. Y
gracias a Dios nosotros entendemos que cuando Dios muestra es para que nosotros hagamos algo, ¿no? Ok, bien. Damos por finalizado esta breve entrevista. No te pierdas la segunda parte. Amén. No olvides suscribirte y darle like. Puedes seguir aquí a mi hermana Kimberly en TikTok, Instagram. Se llama Kimberly, la puedes seguir. Y Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte con tu amigo y comparte con una amiga. La más linda yo.